Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore. Despachamos un jueves más con nuestros ministros de Ciencia y de Tecnología. Jaime García Cantero, buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, solo nos quedaba el amerizaje en la noche del viernes al sábado. Fue perfecto, yo lo vi. Madrugada, ¿eh? Yo estuve hasta las 4 y pico esperando a que salieran. Es tu deber profesional. Sí, no me quejo, pero vamos. Yo, como no tenía deber profesional, lo vi en diferido a la mañana se siguiente. veía mejor, sí. Además fue perfecto, ¿no? Perfecto de libro. Y lo único que yo creo que habría que comprobar es que ese apagón de 6 minutos terroríficos de comunicaciones, que al menos a mí se me hicieron más largos que de 6 minutos. Que duraron yo más, creo que duró un poco más de 6. Puede ser que era el momento en el que entraba, ¿no? En la atmósfera. Justo entrando, la nave se pone a 2500 grados y no hay comunicación posible. Se corta la radio, se corta todo. Entonces no sabes qué está pasando dentro de esa nave. Y no hay contacto visual tampoco, ¿no? Claro, porque eso está lejísimos. Vale. Bueno, pues a pesar de esto, todo salió bien. Todo fue perfecto, pero yo creo que ahora ya toro pasado, has llegado a la conclusión de que el mayor acierto de la misión ha sido el acierto del casting. Yo creo que sí, que ha sido lo más lo que más o sea, el logro mayor de esta misión es en un mundo y en una situación geopolítica como en la que vivimos actualmente, mucho de ello relacionado con Estados Unidos, es una tripulación que a mí me cuesta mucho encontrar a gente que esté en contra de ellos, porque además es un símbolo y es un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Tenemos a un comandante que, bueno, piloto de pruebas, militar y tal, pero que cada vez que interviene en público se echa a llorar recordando sus recuerdos recordando su experiencia en la Luna, pero también su experiencia vital. Sabemos que su mujer murió de cáncer hace años y ahora él se hace cargo de las 2 hijas, tal. Ha sido una persona, bueno, todos queremos a ese comandante, ¿no? Después tenemos a un piloto que dice que desde el día que le alistaron como astronauta está pensando en el momento del aterrizaje con cierto miedo y lo reconoce. O sea, muy bien, ¿no? Luego tenemos a una mujer que es la única que no es militar de esa tripulación, que se ha enorgullecido de ser la que ha arreglado la fontanera, ¿no? de la nave, la que ha arreglado el váter cuando no funcionaba, y que cada vez que habla dice algo que te llega, ¿no? Cuando dijo aquello de he estado pensando sobre el significado de la palabra tripulación, hace un discurso largo diciendo que las diferencias entre equipo y tripulación, y dice, y yo creo que todos los terrícolas debemos ser una tripulación, ¿no? Bueno, bastante bien. Y luego el vecino, como le llama Trump, que es Jeremy Hansen, otro piloto de pruebas militar, pero también con unos discursos de unidad, ¿no? Y de no ha cambiado nada mi visión cuando he ido a la Luna, pero aquí tengo mucho más claro que lo que tenemos que hacer los humanos es cooperar, colaborar y no destruir, ¿no? De todas formas, al margen de esos discursos, que es verdad, que todos tienen un nivel de compromiso que en el momento en el que está, sobre todo Estados Unidos, el mundo en general, pero Estados Unidos es impresionante, pero luego yo pienso que es que es muy americano. No, en serio, lo digo por la facilidad. Tal vez demasiado. No, pero yo digo por la facilidad de palabra y la capacidad para el show bien entendido, que nadie entienda que estoy hablando de show, llegar a la Luna. Pero ser capaces de ser divertidos, de ser... Yo me estaba imaginando 4 pilotos españoles, 4 miembros de una tripulación, hombres, mujeres, sean blancos, negros, rubios, me da igual, en España, y yo creo que no somos capaces de esto. Bueno, o sea, teníamos otras ventajas, ¿no? Yo creo que puede ser muy divertido también con 4 españoles. Sí, pero no sé, es como de muy de cultura. Yo creo que de Estados cada vez Unidos. más se tienen en cuenta, y si alguien lo tiene en cuenta, las capacidades comunicativas. Es la NASA, claro. Vamos a decir una cosa y vamos a recordarla aquí. En Estados Unidos, todos los estudiantes están acostumbrados a hablar en público. Sí, se les enseña a hablar este tipo en de público. cosas. O sea, ojo aquí, ¿eh? Sí. Y luego, claro, si además llegas a astronauta, pues obviamente tienes que tener unas capacidades comunicativas impresionantes.
no creo que los otros astronautas elegidos en el equipo, que ya fueran luego peores. Veremos las tripulaciones próximas, ¿no? De Artemis 3, Artemis 4, yo no creo que vayan a tener... Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una misión histórica como esta, la primera vez que vuelves a la Luna, cara oculta, viendo cosas tal, y encima da la casualidad de que hay una conexión tan directa con el público por los sentimientos, no por cosas científicas por los y tal. sentimientos, Pues hombre, y lo que decía antes, es un cambio total y sin menospreciar a los hombres blancos, pilotos militares que fueron a la Luna hace 50 años, que hicieron su trabajo de forma espectacular y que no hay nada que decir malo de ellos, pero por supuesto es un cambio, ¿no? La primera mujer que va a la Luna, el primer negro que va a la Luna. Bueno, pues los tiempos cambian. Nosotros tenemos a Sara García, astronauta, y que habla fenomenal. Bueno, y Pablo también. Pablo igual, que por cierto estaba en Houston cuando los astronautas hablaron una vez regresados y tal. Les he estado viendo, es que yo creo que tenemos que aprender y mira, tú has dicho una cosa, que a los niños se les enseña en las escuelas, que yo creo que este es un déficit de la educación, el hablar en público y la capacidad de divulgación. Es verdad que cada vez hay más científicos que divulgan bien, que cada vez hay más juristas que divulgan bien, pero que hace falta todavía ¿no? aprender. Y que todos, ¿no? Es verdad que es que los cuatro lo han fenomenal, ¿no? Sí, por eso. Bien. Bueno, llevamos unos días hablando de la caída en picado de la reputación de Trump, incluso entre la base MAGA y los socios europeos, a partir de la guerra de Irán, de la derrota de Orbán en Hungría, del enfrentamiento con Meloni y con el Papa. ¿Crees que la reputación de las grandes tecnológicas también empieza a toxificarse? Es decir, que ya todo lo que toca Trump... ¡Ay! Bueno, esto empezó con Elon Musk y su etapa, ¿no? en el gobierno de los Estados Unidos y no solamente en el gobierno, ¿no? Sino en el área más cercana al señor Donald Trump, y creo, lo vimos ya ahí, que no era el único que iba a salir trasquilado de este viaje, ¿no? Todos aquellos que estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump con una actitud bastante servilista, y luego en aquella cena famosa que organizó la señora Trump con una actitud bastante parecida, esto iba a pasar factura. Nos acordamos, ¿no? de aquellos coches de Google y de Tesla que se quemaban en algunas ciudades de Estados Unidos, y esta semana lo que ha ocurrido es que un joven ha entrado con un cóctel Molotov en la casa de Sam Altman, que es el fundador de OpenAI. Sam Altman ni siquiera estaba en la casa, el chico no ha llegado, se ha quedado muy lejos de la casa porque la casa era bastante grande, según parece, pero es verdad que le han detenido con una lista de directivos tecnológicos, ¿no? Y esto rápidamente en Estados Unidos ha traído a la cabeza pues a gente como una Bomber, ¿no? Que es el último ludita, y a esta visión muy tradicional en el mundo anglosajón de gente que se revuelve contra las tecnológicas. Esta mañana recordábamos al chaval que asesinó a ese directivo de una aseguradora en la calle. Exactamente. Este chico, las comparaciones son difíciles porque este chico le han cogido con un cóctel Molotov, no ha matado a nadie, no ha hecho nada de ese tipo. Pero sí es verdad que parece que pone de manifiesto esta sensación de que no le va a salir gratis a las tecnológicas el apoyo que está dando a Donald Trump. Y no solamente a Donald Trump, sino a algunas de las cosas que están ocurriendo en el mundo. Lo hemos hablado aquí muchas veces, el rol que han jugado en Gaza, que ha sido un rol complejo, pese a que muchas veces sus empleados incluso se han manifestado en contra, y por supuesto lo que está ocurriendo en Irán, ¿no? Donde las tecnológicas están una vez más jugando a varias bandas. Pero es que encima él ha nombrado tenientes coroneles del ejército a consejeros de Meta, de OpenAI y de Palantir. Esto es quizás lo más llamativo del asunto. Entiendo que es gente que no tiene experiencia militar. El destacamento 201, es verdad que esto no es nuevo en el ejército americano, se hizo la Segunda Guerra Mundial, pero es que no estamos en una guerra mundial. Ha creado un destacamento en el que estas 4 personas, que son 4 tecnólogos sin ninguna formación militar, esto es importante recalcar, sin ninguna formación militar, en 2 semanas han sido nombrados tenientes coroneles del ejército de los Estados Unidos, es decir, un altísimo cargo. Son personas que vienen de Palantir, que vienen de OpenAI y que vienen de Meta, la matriz de Facebook y de Instagram. Son CTOs, es decir, gente que sabe mucho de tecnología, y creo que esto dice mucho sobre el futuro de la guerra y sobre el futuro del mundo. ¿Cómo quieres tener a esta gente muy poderosa? ¿Cómo serán las guerras? Muy cerca de aquí. Ojo, que este viaje es en 2 direcciones. En el consejo de OpenAI se sienta el general Nakasone, que fue el máximo responsable de la seguridad en los Estados Unidos, es un general en la reserva, pero no solamente son tecnólogos en el ejército, es generales militares en las tecnológicas. Y esta militarización yo creo que no dice muchas cosas buenas sobre el futuro. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos aquí en la reunión ministerial de todos los jueves. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. This is how it works. It feels a little worse.
que estamos con Jaime Connuño en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablábamos de la mala reputación que empiezan a adquirir las tecnológicas, bueno, todo aquello que toca o que se acerca a Donald Trump. Hemos visto aquí en España como incluso Vox ya cuestiona un poco las formas del presidente de Estados Unidos, y hemos visto la ruptura clara con Meloni, su mejor amiga en Europa, y a estas sensaciones contribuye la escalada armamentística que se está dando en el mundo de la inteligencia artificial. Hablábamos de ese destacamento 201 de los directivos tecnológicos convertidos en tenientes coroneles. Jaime, ¿eso se entiende en el contexto, en la clave de la carrera armamentística con China y también con Rusia? Sí, claramente, con un riesgo que es el de las armas autónomas, más en el medio plazo, pero con una situación en el cortísimo, que es que los grandes tecnólogos, que le hemos dicho aquí muchas veces, que lo que buscan es el dinero. O sea, ellos el interés que tienen por el ejército, por la guerra, lo que les interesa es realmente que esto es un negocio ingente, sí. Y creo que esto empieza a ser bastante preocupante. Se ha comentado poco, pero la semana pasada la reunión de los grandes fondos de inversión de Silicon Valley, por primera vez no fue en Silicon Valley, fue en Washington, y el tema central era la guerra, era la defensa. Es decir, no son solamente las empresas tecnológicas, es que los inversores tecnológicos son muy conscientes de que la guerra es un negocio absolutamente ingente. Aquí, claro, tener competidores, como siempre, ayuda también a crear esta demanda. Hemos hablado aquí de Palantir hace menos de 2 minutos, porque uno de sus directivos es miembro de esta brigada, pero Palantir liderando, y una compañía de la que también hemos hablado aquí, que es Anduril, son compañías que están creciendo exponencialmente solamente apoyándose en el negocio militar. Pero también hemos visto cómo OpenAI está ganando enormes concursos en la administración americana, y como Anthropic, que es el único que puso algún pero, se le ha sacado de todos estos concursos y se le ha puesto la etiqueta de que no puede ser proveedor de la administración pública americana. Vamos a ver cómo acaba esto, pero creo que estamos en un momento muy delicado en el que la unión entre el dinero de las tecnológicas y los que ponen de verdad ese dinero, que son los grandes inversores, y el negocio de la guerra, puede ser un problema. Porque ¿de qué tipo de armamento estamos hablando? En el futuro, y yo creo que es el gran miedo que tenemos todo, hablamos de armas autónomas, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, pero también China, aunque como siempre de ellos sabemos menos, y por supuesto Rusia, aunque tecnológicamente va muy por detrás, están pensando en el futuro de estas armas autónomas, es decir, armas que cuando se les da una orden van a ser capaz de llevarla a cabo sin ninguna intervención humana. Durante muchos años el debate que teníamos es lo que se ha dado en llamar el man in the loop, ¿no? El mantener siempre una persona en el ciclo de decisión. Es decir, se le da una orden, pero cuando este sistema, por no llamarlo robot, por no llamarlo dron, por no llamarlo como queramos, va a matar a una persona, alguien tiene que decidir, ¿no? Hay una persona que supervise eso. Esto está en tela de juicio hoy, ¿no? Hay empresas armamentísticas que, en búsqueda de esta eficiencia, y ojo que la eficiencia y la eficacia en la industria militar es matar gente. Esto es así de esto es así de dramático. Pasa por armas absolutamente autónomas. Durante mucho tiempo hemos hecho la broma de decir, no se preocupen ustedes que Terminator no es un documental, pero empezamos a tener la base del documental cuando hay empresas, ya digo, en 3 continentes diferentes, trabajando en armas autónomas que desde luego pueden llevar la guerra a una deriva absolutamente diferente. Totalmente. Y esto se parece mucho al inicio de la época nuclear, ¿no? Y ojo que la industria nuclear, que vino en los años 40, 80 años después, seguimos con el problema de las armas nucleares. Estamos viendo lo que ocurre en Irán. No proliferación de armas nucleares, por favor, no proliferación de armas autónomas antes de que empecemos a construirlas. O dentro de 80 años estaremos arrepintiéndonos de ello si llegamos a vivir 80 años, porque la capacidad destructiva es atroz. Bueno, pues frente a esto, frente a los que parece que solo piensan en la destrucción deliberada de la humanidad, hay científicos que dicen que siempre que no le demos al botón equivocado, nos quedan más o menos 1 millón de años antes de la extinción, que nos acabaremos extinguiendo, pero que nos queda más o menos 1 millón de años. Esto te lo dijo el premio Nobel de Física Michael Mayer, que descubrió el primer exoplaneta en 1995. Vamos a tardar 1 millón, pero nos vamos a extinguir. ¿Por qué está tan seguro de que nos vamos a extinguir? Bueno, es curioso. Dice que si miras a la historia de la evolución es más o menos lo que duran las especies animales, y nosotros somos animales. Él decía 1 millón más o menos, ¿no? Y lo que tienes que mirar es verdad que las especies aparecen y desaparecen, ¿no? Él decía que alguna vez ha dado alguna charla en parroquias y que a los sacerdotes no les gustaba que no fuese un poco más espiritual, y muchos asistentes decían, no, una vez que aparece el ser humano en la Tierra ya no puede desaparecer. Y él les quitaba esa idea de la cabeza, porque sí que vamos a desaparecer. Y dice, bueno,
teniendo en cuenta que no haya un loco como ya los hemos tenido, como Hitler, Stalin o alguno que hay ahora, la Tierra va a dejar de ser habitable. El Sol va a hacer que nuestro planeta sea completamente inhóspito para la vida o imposible para la vida dentro de miles de millones de años. Y esa es una de las razones por la que Mayor dice, bueno, vamos a desaparecer probablemente, pero de alguna forma él no lo decía claramente, pero yo creo que tenía menos fe en la duración del género humano a largo plazo por las cosas que va a hacer no tanto por la propia naturaleza. Sí, porque claro, entre ese millón de años que podemos durar si somos buenos o unos cuantos más y la evidencia de estas cosas tan terroríficas que nos cuenta Jaime y la capacidad destructiva que cada vez tenemos más, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y él que descubrió ese exoplaneta que yo decía, después se han descubierto y él ha descubierto algunos más, ¿él tiene esperanza de que en alguno haya vida? Sí, esto es una cosa que tienen la mayoría de astrofísicos, es decir, ellos están casi convencidos de que existe vida. Lo que pasa es que luego, a mí eso es lo que me parece terrorífico de ser astrónomo, ¿no? Es decir, estás convencido de que tiene que haber vida en otros planetas, de que tiene que haber otros planetas tierras, pero eres consciente de que tu tecnología no te va a permitir descubrirlos nunca, probablemente. Nunca vamos a saber si realmente o a observar otra forma de vida en otro planeta fuera de nuestro sistema solar, porque tenemos ese millón de años o tenemos, imagínate, 3, 4 millones de años, pero es que la tecnología necesaria para ir a estos planetas es tan impensable con las leyes de la física en la mano que nunca vamos a poder ir ahí y comprobar realmente que si hay vida. Lo máximo que dice que vamos a estar de cerca de saber si hay vida o no en otro planeta es encontrar biomarcadores, es decir, hemos encontrado esta molécula y la única forma que conocemos de que se produzca es a través de la acción de seres vivos. Pero es que esto ya lo hemos vivido otras veces. Yeah. Encontramos biomoléculas y dicen unos científicos, sí, esto solo puede ser vida o es lo más probable, pero otros dicen, no, perdone, que es que en la Tierra también lo producen fenómenos que no tienen nada que ver con la vida. Así que en los próximos años vamos a vivir muchas de estas ¿Y él qué opina de esta loca carrera espacial, esa de irnos a vivir, de que se creen estaciones? ¿Él qué opina de todo Sí, esto? Sobre todo era muy crítico con esos planes un poco mesiánicos de Elon Musk, de que vamos en el próximo siglo habrá 1 millón de personas viviendo en Marte. Dijo una frase alucinante que dice, el sitio más infernal de la Tierra es un paraíso comparado con cualquier sitio de Marte. O sea, vamos a centrarnos. Es imposible. O sea, imaginémonos un sitio infernal de la Tierra, claro, no sé, el peor desierto. Elon se lo ha ganado. Elon se ha ganado irse ahí. Y claro, dice, es que lo que dice de terraformar, lo que quiere decir, oye, vamos a intentar generar todo el oxígeno que necesitaría 1 millón de personas viviendo en Marte. Dice, es imposible. Y dice, y ni siquiera con el peor cambio climático que podamos imaginar, la Tierra va a seguir siendo mucho más paraíso habitable, claro, que Marte. O sea, era muy escéptico con esto. Y bueno, y sobre la carrera a la Luna, pues decía, bueno, pues evidentemente es más político que científico. Es decir, poner un telescopio en la cara oculta de la Luna, pues sí, puede ser. A ver, es carísimo. Pero, bueno, puede tener su interés. Las misiones Apolo tuvieron su interés, pero era un poco escéptico de la capacidad, o sea, del potencial científico que pueda tener esta carrera a la Luna. Sí. Volviendo a las tecnológicas, Francia quiere eliminar Google, Microsoft o Amazon de la administración en aras de la soberanía digital. ¿Eso cómo quiere hacerlo? Bueno, yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Después de tanto tiempo hablando de soberanía nacional, de soberanía estratégica, es buena noticia que un país se atreva a empezar este proceso. Es poco sorprendente que sea Francia, porque es verdad que siempre ha sido el país más autónomo en todos los sentidos, no solamente de los Estados Unidos, sino también hacia sus vecinos. Y va a empezar por una cosa muy interesante, que es sustituir Windows, ¿no? Que es sustituir en los dispositivos de la administración el producto estrella de Microsoft. El razonamiento que dan es muy interesante, ¿no? Tú no puedes depender de una potencia que ya no tienes tan claro que sea tu aliada. Sí. Y creo que tiene derivadas muy interesantes. Pero a mí me parecía también muy interesante cuando escuchaba este proceso que van a llevar a cabo para sustituir Windows por Linux, que muchos recordaréis que llevamos años hablando de esto de Linux, que a veces se nos olvida que los primeros en Europa que hicieron una distribución desde la administración pública de Linux fue el gobierno de Extremadura en el año 2002. Y hay veces que estas cosas parece que las pasamos por alto. En el año
2002, que esto llegó a salir en el New York Times, lo contamos muchísimo y parece que lo hemos olvidado. Pues en el 2002, el gobierno de Extremadura, presidido entonces por Fernández Vara, lanzó Linex. A partir del Linex de Extremadura hubo una distribución en Andalucía. Qué bien tirado, además. En Andalucía era Guadalinex, en Castilla-La Mancha Molinex, y la idea era la misma. Ellos se centraban mucho en la parte de la educación, porque claro, poner Windows en todos los ordenadores de los colegios es un dineral. Entonces había un motivo económico, que era sustituir esas licencias, pero había un motivo industrial, que es el Linux lo hacemos en Extremadura y el Windows lo compramos de fuera, ¿no? Claro. Esta visión del 2002 del gobierno de Extremadura es exactamente la misma que tiene hoy Francia, ¿no? Esto, oye, fenomenal no depender de una potencia extranjera, pero es que además hay un acelerador económico y de la industria nacional que es tremendamente interesante. Ahora lo que nos falta es empezar a pensar que a lo mejor para crear volumen aquí no tiene que ser una distribución francesa, una distribución alemana o una distribución no puede ser española, una española, sino que tenemos que pensar europea, en una distribución europea, porque si no nos va a costar competir. Porque España, que decíamos esto, ¿España tiene algún plan en este sentido? Bueno, España tiene planes de soberanía, por supuesto. Nosotros pensemos que desde el punto de vista no solo del software, sino desde el punto de vista de infraestructura, somos una de las grandes potencias del mundo. Hemos hablado aquí muchas veces de lo que está ocurriendo en Aragón y de esos centros de datos. Lo que pasa es que es importante separar, ¿no? Una cosa es inversión de empresas extranjeras en tu país, que es muy importante y muy interesante, y otra cosa es tener una infraestructura nacional capaz de soportarte ante lo que pueda ocurrir. Y aquí hay derivadas interesantes. Y el kit de toda la cuestión es una cosa que se llama el Cloud Act, que es una ley norteamericana que aprobó Donald Trump en su primera legislatura, pero que Joe Biden no tocó una coma, para que veamos que aquí están todos de acuerdo en esto, por lo cual cualquier infraestructura tecnológica de una empresa americana en cualquier sitio del mundo está regida por normativa de los Estados Unidos. Es decir, un juez federal o el gobierno de Estados Unidos puede entrar en los datos que tengas almacenados en una infraestructura que pertenece a una compañía norteamericana. Por eso es importante, sea con compañías norteamericanas, sea con quien sea, disponer de infraestructuras propias, que pueden ser nuestros aliados para algunas cosas, por supuesto que sí, pero pensar en esas infraestructuras es importante. Tener esa autonomía. Y una noticia desalentadora sobre los nuevos medicamentos contra el Alzheimer. Se trata de la nueva generación de drogas diseñadas para ralentizar la enfermedad, de la que hemos hablado aquí, que son lecanemab y donanemab. Así se llama, ¿no? Sí, tal cual. Hace unos días la sanidad pública, gobierno y autonomías rechazó cubrir este medicamento, y ahora un estudio comparativo que las analiza todas dice que el efecto que produce es trivial. Sí, no querían financiar el lecanemab, y ahora esta revisión de 17 estudios analizando datos de unos 20.000 pacientes ven que apenas hay beneficios y alertan, como hemos hablado aquí, de los efectos secundarios, es decir, hemorragias cerebrales, etcétera. Básicamente estos medicamentos suponen un esfuerzo para el sistema público que hemos hablado aquí algunas veces que es inasumible. Es decir, ahora mismo el sistema público en muchos casos no está preparado para hacer las pruebas diagnósticas que estos medicamentos implican. España no es el único país que le ha dicho no. Es decir, el Reino Unido ha hecho un estudio muy similar y han dicho que coste-beneficio no merece la pena. Francia ha hecho algo similar. Es decir, ahora vamos a ver, yo creo, en los próximos meses y tal vez años, esa lucha entre los grupos de presión y las farmacéuticas que quieren que esto también se financie en la sanidad pública, con una evidencia de eficacia que a la sanidad pública no le sale rentable. Es decir, no tenemos los recursos suficientes como para asumir esto. Entonces, va a haber un debate importante. Y también un jarro de agua fría para los investigadores, ¿no? Porque hay que seguir. Claro, hay que seguir. Pero eso ya lo teníamos muy claro desde el principio, porque esto es, como hemos hablado aquí muchas veces, es un medicamento que hay que dar muy pronto, es decir, casi cuando los síntomas son muy tempranos, y si no ya no funciona. Y y por ahora le puedes ganar 6 meses a la llegada de Alzheimer. ¿Es algo? Sí, es algo, pero a ver, va a haber que seguir acumulando datos, porque estos medicamentos ya hay gente que lo lleva tomando años, y ver si eso se acumula, como sí parece que se va acumulando, y también ir preparando los sistemas de salud, públicos de salud, porque... Sí. Pues chicos, la semana que viene más. Muy bien. Venga, un beso. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.